Un saludo muy especial, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados con el programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUT, Sara Guzmán, le damos la bienvenida muy cordial en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. El conflicto armado, entre muchas otras consecuencias, ha dejado en sus víctimas un deterioro en la salud mental, experiencias traumáticas, daños individuales, pero también comunitarios en este aspecto. ¿En qué está pasando? Hablaremos el día de hoy de ese trabajo psicosocial que se ha realizado a las víctimas, esos logros, pero también esos desafíos y cómo ha sido ese impulsor de la justicia transicional. Saludo a Sara Guzmán. Sara, ¿cómo está? Bienvenida. Por favor, pues ahonde un poco más en el tema que vamos a abordar y presente a sus invitadas. Muy buenas noches a todos, muchas buenas noches a Sonia, nuestras invitadas, a Jessica y a Vanessa. Sí, Sonia, un tema muy importante, creo que no hemos tenido ese espacio de abordar la parte psicosocial de este proceso de paz, todo lo que generó en las personas víctimas y en los victimarios esta violencia, creo que hoy vamos a abordar ese tema tan importante del enfoque psicosocial en un momento muy importante de nuestra época, esta época que ya estamos como mirando esos puntos claves que hemos tenido en este proceso de paz, este acuerdo que se firmó en el 2016 y que vamos recogiendo durante estos años y vamos haciendo un balance completo. También te voy a presentar a nuestras invitadas de esta noche. Comenzamos con Jessica Leal Gamba, ella es trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia en acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia basadas en género, víctimas del conflicto armado y población LGTBI. Jessica, muy buenas noches. Buenas noches, Sara. Buenas noches, Sonia. Ahora te presento a Vanessa Páez Lobo. Ella es trabajadora social, magíster en Derechos Humanos con experiencia en procesos de acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, personas privadas de la libertad por motivos políticos y personas en procesos de reincorporación a la vida civil. Vanessa, muy buenas noches. Buenas noches para todos y todas. Un gusto estar acá. Bueno, comencemos con este tema que es crucial. Creo que es uno de los temas transversales en lo que uno vaya a hacer o cómo vaya a también a comenzar a hacer este proceso de reincorporación o este proceso de, de ser conscientes de que somos víctimas del conflicto armado o que fueron víctimas del conflicto armado. Pero comencemos partiendo de la base que esto se hace una mesa psicosocial para la integración, para la incorporación de esto en el proceso de paz. Entonces, quisiera que Vanessa nos abordara un poco más de qué es la mesa psicosocial, para qué sirve y cómo está enfocada. Listo. Bueno, pues la Mesa Nacional de Organizaciones Psicosociales es una plataforma que se crea aproximadamente en el año 2007, mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz, y se ha constituido como un espacio de encuentro y articulación entre organizaciones de la sociedad civil que realizan procesos de acompañamiento a comunidades víctimas del conflicto armado, hacen trabajo psicojurídico, defensa de derechos humanos claramente desde una perspectiva psicosocial y un enfoque de derechos y acción sin daño. Digamos que, bueno, en este momento la mesa psicosocial se encuentra conformada por 9 organizaciones que, como te digo, adelantan trabajo psicosocial en diferentes contextos y diferentes realidades. Allí se encuentran la Corporación Vínculos, el Centro de Atención Psicosocial CAPS, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectiva San Acción, el Colectivo ANSUR, el Colectivo Orlando Falsborda, la Fundación Lazos de Dignidad y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y Brigadas de Paz Internacional. Discúlpame. La mesa, pues digamos que siempre ha puesto en su centro el análisis de la búsqueda de nuevas formas de acompañamiento y atención a las víctimas de guerra, intentando que las acciones que se generan no sean acciones revictimizantes, que consideran la acción desde una perspectiva integral e integradora también de todo el componente de salud, no solamente la salud física, no solamente la salud mental, también la salud física
tiene en cuenta, digamos, las particularidades de las comunidades con las que trabaja, entonces allí siempre está muy de presente los ciclos vitales, la perspectiva o la cosmovisión de las comunidades con las que trabaja, la perspectiva de género, el contexto territorial de las personas, digamos, que habitan en los territorios, el reconocimiento de prácticas curativas y claramente de los daños que han sido ocasionados pues por la guerra. Todo esto con la intención, digamos, de que las personas y las comunidades puedan restablecer sus proyectos de vida individuales, colectivos, y que puedan acceder a la verdad, a la justicia, y la reparación. Claramente, pues la mesa, digamos que a lo largo de sus años ha venido ajustándose a diferentes procesos coyunturales en el país y pues con ocasión de la negociación, pues ha adecuado sus objetivos y ha, digamos que centrado sus esfuerzos en poder dar respuesta a las diferentes demandas en materia psicosocial. Mm. A eso iba yo, Vanessa, y esta va a ser pues la pregunta para Jessica. Bueno, lo psicosocial, una herramienta que va allanando el camino para conocer esa verdad, para que haya justicia, para que haya reparación, para garantizar también la participación de las víctimas. Ya sabiendo pues que es esta mesa psicosocial y ya sabiendo que no es algo que surgió del acuerdo de paz del 2016, sino, nos decía Vanessa, 2007, cuando se promulgó la ley de víctimas. De ese tiempo para acá, cómo ha sido ese proceso, ¿sí? De atención a las víctimas? Yo me acuerdo en el 2011 que había como mucha crítica y había control político frente a ese enfoque psicosocial de las víctimas, que decían, pero ¿cómo es el proceso? Que muchas veces se centraban en decir, no, los vamos a indemnizar y ya, nos lavamos las manos, pero el tema de salud mental, ¿dónde quedaba? Entonces sí me gustaría que Jessica nos hablara acerca y si Vanessa tiene que complementar algo al respecto sobre ese tema. ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, cómo inició? ¿Cuáles son esos obstáculos que se ha tenido para darle esa atención psicosocial a las víctimas y qué se espera también porque esto no termina? Sí, Sonia, pues digamos que la 1448 es como la que delimita cuáles son las medidas de reparación a las que tienen acceso las víctimas. Y una de las medidas, además de la de indemnización, la restitución, la de satisfacción y la de garantías de no repetición, es la de rehabilitación. Entonces, en la medida de la rehabilitación, reconoce las afectaciones en salud que se han dado tanto psicosociales como en salud física y es la que propende como que hayan espacios para la recuperación de las personas víctimas, que son reconocidas como víctimas. Entonces, a partir de la 1448, se le otorga al Ministerio de Salud como la potestad para realizar, o más bien la responsabilidad de garantizar la medida de rehabilitación. Y esto lo hace a través de un programa que es el PAPSIVI, que es el Programa de Atención Psicosocial y Atención en Salud Integral a las Víctimas. Mm, y también lo hace la unidad de víctimas como a partir de medidas o acciones complementarias. Ujú. Desde la mesa psicosocial hemos venido como haciendo un seguimiento a todo lo que ha sido el PAPSIVI, eh, con preocupación, digamos que hemos visto un poco cuál ha sido su desarrollo e implementación, reconociendo que igual es un ejercicio que tiene algunas ganancias, algunos reconocimientos, pero que también creemos que puede ser problemático en algunos sentidos por los indicadores que se propone, por la preparación y capacitación del personal que lo ejerce, por el despliegue territorial que tiene, por la capacidad de cobertura, también por las metodologías que se desarrollan y demás. Entonces hemos venido siendo críticas un poco de esta incorporación de la medida de rehabilitación. Y ahora, con todo lo que es el acuerdo de paz del 2016 y demás, como que hemos centrado nuestra mirada en buscar la incorporación del enfoque psicosocial que va más allá de lo que es la atención psicosocial. Ujú. Entonces, y es como la incorporación en el sistema integral para la paz, es como en lo que nos hemos centrado últimamente. Vanessa, algo al respecto sobre ese proceso, además porque no son víctimas, o sea, las víctimas siguen surgiendo, ¿no? De todo el conflicto desde hace más de 50 años y el que sigue latente en nuestro país. Y bueno, tal vez aquí puntualizar que la intención de la mesa, bueno, un poco como lo mencionaba Jessica, digamos que es una responsabilidad
del sistema de salud garantizar estas medidas de rehabilitación y de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, en este momento, la exigencia o las pretensiones de la mesa es que justamente en el sistema integral para la paz y en todos los esfuerzos de búsqueda de la paz que hay en el país, pues pueda incorporarse el enfoque psicosocial, ¿sí? Y este enfoque entendido un poco como esas acciones tendientes a integrar lo emocional y lo relacional, digamos, en los diferentes contextos en los que hay actuaciones del sistema. Un poco el criterio orientador de este enfoque es lograr el bienestar emocional o psicosocial de las comunidades y buscar estrategias y alternativas para que las personas, digamos, se vayan un poco mejor de lo que llegaron a cada uno de estos escenarios. ¿Sí? Entonces, pues cuál es la apuesta que cada una de las acciones que se adelantan pues tengan un potencial sanador que dignifique a las víctimas del conflicto armado y que las empodere en sus procesos de exigibilidad de derechos. Digamos que como práctica siempre se intenta promover el intercambio de experiencias, que emerjan diferentes estrategias de afrontamiento, de fortalecimiento de las personas, que se utilicen acciones o que se implementen acciones que no sean revictimizantes, que no generen más daño, ¿sí? Entonces, digamos que eh, si bien reconocemos que no es una competencia del sistema integral para la paz, la atención psicosocial como tal, sí lo que se requiere es que se transversalice el enfoque psicosocial para garantizar la dignidad de las víctimas y una participación efectiva en cada uno de estos escenarios. Bueno, Vanessa ya comenzó a abordar un poco lo que yo les quería preguntar, que era, ¿qué es el enfoque psicosocial? Creo que comencemos ya a hablar de este punto que es clave para que nuestros oyentes entiendan por qué se crea esta mesa, por qué el enfoque psicosocial es tan importante, tanto para las víctimas como para los victimarios. Entonces yo quisiera que pues, Jessica nos hablara un poco de este enfoque y cómo también lo ponen en práctica con ellos. O sea, entonces comenzamos con Jessica y pues si Vanessa quiere agregar algo, lo agrega al final. Sí, así como lo decía Vanessa, el enfoque psicosocial es una de esas miradas que nosotras creemos debe ser transversales a todo proceso en el cual participen las víctimas en el contexto del conflicto armado para el acceso a sus derechos, para que estos procesos tengan un carácter reparador, que no profundicen los daños y que se gesta pues, en esta relación que va a sostener las instituciones o las entidades con quienes participan en ellas. Entonces, lo que busca este enfoque es que haya una comprensión del sujeto, de un sujeto que es un sujeto en relación, que es un sujeto de carácter individual, de carácter grupal, de carácter familiar, de carácter comunitario, que está compuesto por distintas dimensiones. Entonces, está la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión mental, porque regularmente como que se asocia muy lo psicosocial a lo emocional, pero como que trasciende un poco la perspectiva, como entendiendo las distintas dimensiones. El del ser. El enfoque psicosocial también busca que haya un reconocimiento de los daños e impactos que se generaron en las personas víctimas y que son daños e impactos diferenciados, son diferenciados por varios criterios, entre ellos la tipología de violencia que sufrieron, entre ellos el grupo poblacional al que pertenecen. Entonces, como entender que los daños no son todos los mismos para las víctimas, sino que cada quien tiene precisamente un proceso por delante dependiendo del daño que ha sufrido. Y también hablamos mucho de lo que es la desprivatización del daño, y es esto que nos habla de que muchas veces las personas, por los mismos impactos de la violencia, también por el impacto que ha supuesto la indiferencia, como que se han recluido a vivir esos daños en soledad, como que es una cosa que deben enfrentar por sí mismas, pero nosotros creemos que esto debe ser un asunto público porque la guerra ha sido un asunto colectivo y ha sido un asunto de nación. Entonces, la necesidad de que la sociedad reconozca los daños que se han infligido en las personas y que también propicie estos espacios de sanación que han de ser colectivizados. También hablamos desde el enfoque psicosocial, de la necesidad de legitimar o normalizar las reacciones de las personas ante los hechos que vivieron. Entonces, hablamos de la despatologización, es decir, de no entender como enfermedad algunas de las reacciones o expresiones del dolor y el sufrimiento que las personas vivencian, porque estas son expresiones normales o naturales que tienen las personas ante sucesos
que no fueron normales, que fueron intencionados, que tenían la intención de causar daño, y además donde pueden haber unas responsabilidades situadas. Hablamos del enfoque psicosocial también cuando buscamos, además de identificar que hay daños en las víctimas y en la población, también reconociendo que han habido afrontamientos y resistencias, que de alguna forma las personas por sí mismas han logrado desarrollar estrategias para seguir aquí, para abordar aquello que les ha sucedido y en ese sentido que son las personas quienes tienen un saber sobre cómo pueden, digamos, continuar y que simplemente las personas que les acompañamos como que somos un apoyo en este proceso que las personas desarrollan. Y en ese sentido que las personas pues son agentes y por ello tienen la capacidad, y como lo decía Vanessa también, para exigir derechos y para hacerse también, digamos, sujetos con la capacidad de incidir en esta realidad social, eh, pues que vivenciamos. Entonces, en ese sentido es como algunos elementos de lo que compone el enfoque psicosocial y de por qué creemos que es necesario, digamos, transversalizarlo en las instituciones del Estado que hacen, que tienen una relación con las víctimas, porque creemos que es algo que se trae ese vínculo, no solamente de las acciones de atención, sino de ese vínculo que se teje con ellas y como en ese vínculo pues pueden haber momentos reparadores más allá de los resultados que, por los que propenda cada una de las entidades. Mm. Con respecto a eso, Vanessa, y antes de seguir con una pregunta que tengo sobre el Sistema Integral para la Paz, quisiera saber cómo se focaliza el sufrimiento de los que sobrevivieron al conflicto armado. ¿Cómo es ese trabajo que se hace? Usted como trabajadora social, sé que no es psicóloga, pero pues en ese trabajo social también se mira y se tiene en cuenta, o sea, qué pasó, qué le pasó a esta víctima, por qué es víctima, y sí me gustaría mirar esa focalización que hacen del sufrimiento de los sobrevivientes. Claro, digamos que hablar de focalización suena un poco complejo, ¿no? Pero digamos que cada una de las organizaciones que está vinculada a la mesa psicosocial sí tiene diferentes estrategias, miradas, apuestas metodológicas para la atención de las víctimas. Creo que como organizaciones sociales humanistas trabajamos siempre sobre el principio de buena fe y sobre la palabra, digamos, de las personas que se acercan a estos procesos, ¿sí? Y a partir de allí, digamos que se intentan generar nuevamente estrategias o metodologías que puedan atender la situación de cada una de las personas. Pues digamos que en términos de atención, cada una de las, digamos que las organizaciones tiene unos focos de atención o unos objetivos para la atención muy específicos. Hay algunas organizaciones que trabajan todos los temas de seguridad, hay otras organizaciones que trabajan con comparecientes, con firmantes de paz, con personas en proceso de reincorporación a la vida civil, con jóvenes, y digamos que desde allí se focaliza o se orienta la atención y digamos que el diseño de estrategias para cada uno de los casos. Claramente, siempre tenemos en cuenta o se tiene en cuenta la perspectiva de género, la interseccionalidad, la transversalización de los enfoques diferenciales para lograr que estas atenciones en realidad tengan un potencial sanador y que, digamos, puedan dar respuesta a cada una, digamos, de las situaciones que han vivido las víctimas. Mm. Adelante, Jessica. Sí, me gustaría agregar que la mesa está compuesta por distintos profesionales porque queremos que el saber psicosocial no es solamente un saber de la psicología, sino que precisamente como aborda las distintas dimensiones del ser, entonces es un saber que puede ser interdisciplinar y que Sí, requiere distintas miradas. Entonces, cuando preguntas por el foco, pues tenemos muchos focos, como que somos muy diversas en nuestros saberes y en ese sentido como que tenemos muchas metodologías y más porque como hablamos de un sujeto en relación y un sujeto en contexto, pues lo que, digamos, buscamos hacer es con cada sujeto, ya sea individual o colectivo, desarrollar un proceso específico. Entonces, digamos que no hay metodologías o grandes modelos, sino que es que dependiendo de cada caso, como que hay un abordaje diferencial. Según lo que nosotros identifiquemos se puede necesitar o las mismas personas denuncian. claro. Y Eh, aquí, disculpa, Tranquila, adelante, pues Vanessa. un poco para puntualizar esto,
pues un poco la mesa ha entendido que, claro, la atención pues tiene todos estos matices un poco que ya te hemos compartido, pero el enfoque psicosocial, digamos que como práctica puede ser aplicado por profesionales de distintas ramas, de distintas áreas, y lo que se pretende nuevamente es garantizar allí un trato dignificante para las víctimas, ¿no? Entonces, que es tal vez un profesional en derecho, en administración, en cualquier rama del conocimiento pueda aplicar unos mínimos para que la participación de las víctimas allí sea respetuosa. Eso me interesa mucho saber porque hay que decir que Jessica es actriz del trueque. El tema cultural también es muy importante, ¿no? Todas esas expresiones, performance, si se puede decir también, me gustaría que Jessica nos hablara acerca de eso, cómo también se da o se permite una resiliencia en las víctimas con la cultura, con el arte. Y usted más que nada que es artista, que es actriz, pues nos puede hablar acerca de eso, hablando de esos diferentes enfoques para abordar los casos distintos de las víctimas. Sí, hay muchas formas como las personas, digamos, afrontan y resisten los escenarios de la guerra y uno, en términos de cultura, de los más significativos, creería yo, son las artes. Es la posibilidad que da las artes para expresar el dolor, pero además para construir nuevas formas de relacionamiento, y para expresar el dolor no solamente desde lo narrativo, porque cuando hablamos de lo psicosocial también hablamos de que no solamente la palabra que evocamos en la que puede ser transformadora, sino que también hay muchas otras formas en que las personas pueden expresar su dolor y transformarlo. Entonces, las artes, desde los distintos lenguajes, que ya sea la fotografía, el performance, lo que ofrece también cada una de forma diferenciada, como que es una oportunidad para que desde distintos lugares se pueda explorar esa expresión y transformación. Pero que además tiene la ventaja, que logra conectar muy fácilmente con personas que tal vez desde el discurso no logran acercarse a este tema por una suerte de también de los impactos del conflicto armado que han sufrido, que les han llevado a mantener una distancia. Entonces es otra forma de acercamiento para poner en lo público, eh, pues precisamente todas estas situaciones que hemos vivido como sociedad. Mm. Es muy difícil como romper el hielo para que estas personas también hagan parte pues de ese proceso cultural, ¿Cuáles personas? los víctimas sobre todo, porque ellas Mm. también son inmersas en ese proceso, o sea, quieren presentar su caso, ¿sí? Y lo pueden hacer también con el arte, ya sea con un cuadro, ya sea en tablas o en teatro, no sé. Sí, pues yo creería que no es difícil y más que muchas veces no parte precisamente de que seamos las organizaciones quienes les invitemos, sino que muchas veces ellas mismas han sido quienes han desarrollado sus estrategias en sus territorios, han sido quienes han tenido iniciativas y han encontrado allí como un lugar para circular su verdad y demás. Entonces creo que muchas veces son las mismas comunidades las que han desarrollado esas estrategias, más allá de que las organizaciones seamos las que propongamos el arte como una posibilidad para transitar lo vivido. Aunque también las organizaciones como que promovemos estos espacios precisamente por la potencialidad que encontramos y hemos encontrado también una recepción muy así, abierta a este tipo de propuestas. Claro. Bueno, yo quiero volver al tema del sistema integral para la paz, porque si no estoy mal fue Vanessa que dijo, no, el tema del enfoque psicosocial no está implícito en el sistema integral para la paz y lo entendí bien, que eso va transversal. Entonces yo quiero que me explique un poco más acerca de eso, porque un sistema integral para la paz no lleva implícito, no tuvo en cuenta pues ese enfoque psicosocial, si lo entendí así bien o si lo entendí mal, para que me lo explique Vanessa, por favor.
Sí, bueno, el Sistema Integral para la Paz, como sabemos, está conformado por tres instancias. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que ya finalizó su mandato hace 2 años. Está la Jurisdicción Especial para la Paz y está la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Digamos que en la misionalidad de estas tres entidades no está realizar acompañamiento psicosocial o procesos de rehabilitación para las víctimas. Sí, ¿por qué? Pues porque justamente su mandato, por ejemplo, en el caso de la JEP, es el órgano judicial del sistema y es quien se va a encargar, digamos, de esclarecer la verdad y de poder generar algunas medidas jurídicas, pues para que las víctimas accedan a la justicia. La unidad, pues su mandato es fortalecer todos los planes de búsqueda que han venido movilizando las mismas víctimas desde hace décadas y pues la Comisión para la Verdad tuvo como centro de su trabajo lograr recopilar, digamos, los grandes patrones de violación de derechos humanos que han habido en el conflicto armado. ¿Qué es lo que sí, digamos que sí previo, no el sistema, sino el acuerdo de paz, generar una serie de medidas de reparación que pudieran dar respuesta a estas necesidades de atención psicosocial que tienen las víctimas? Entonces, por un lado, hablo de las medidas de recuperación emocional a nivel individual y para esto, pues digamos, un poco lo que ordena el gobierno nacional es ampliar la cobertura pública y el despliegue territorial que hay. De las distintas estrategias que ya se han implementado en otros procesos para lograr la paz y un plan de rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición que tiene como, digamos, como objetivo también aumentar la cobertura, mejorar la calidad de todos los procesos y estrategias de rehabilitación comunitaria que sirvan para fomentar la reconstrucción del tejido psicosocial. Y aquí entran, claro, pues entran las víctimas que han sufrido, digamos, la mayor tragedia en el marco del conflicto armado, pero también se vincula a firmantes de paz y a personas, digamos, y a comparecientes que se hayan unido o que estén dando cumplimiento pues a todo este proceso en el marco del acuerdo. Para estas tres instancias del Sistema Integral para la Paz, sí se ordena, digamos, tener en cuenta o está establecido tener en cuenta el enfoque psicosocial para todas las actuaciones pues en las que vayan a participar las víctimas. Entonces, un poco como lo hablábamos ahorita, que las personas que participan de todas estas diligencias puedan tener unos mínimos, unas prácticas dignificantes, respetuosas, que no generen más daños, ¿sí? Aunque partimos también de la idea de que las víctimas al participar en cada uno de estos escenarios, pues van a sufrir nuevos procesos de daño porque digamos que no es fácil acudir a un escenario en el que nos vamos a encontrar cara a cara con los responsables tal vez de una desaparición, de amenazas, bueno, de toda esta cantidad de tragedias que sucedieron. Con lo que tú estás hablando, con lo del enfoque psicosocial, la atención psicosocial, entremos ya como en materia de por qué la mesa psicosocial se interesó en analizar el enfoque, a incorporar el enfoque psicosocial en el sistema integral para la paz. Porque comienza esa como, obviamente, esa preocupación de, pues, de la parte social de todo esto, de integrar al sistema este enfoque. Bueno, digamos que también hay que reconocer que fue una demanda de las víctimas que pudieron participar en el proceso de negociación y de las organizaciones de la sociedad civil, justamente que pudiera tenerse en cuenta este enfoque. Digamos que la mesa psicosocial reconoce en el Sistema Integral para la Paz que tiene un esencial, en su esencia, un potencial reparador para las víctimas, ya sea a través de sus mecanismos judiciales como la JEP o de mecanismos extrajudiciales como lo son, como lo fue la comisión y como lo es en este momento la unidad, la VDP. En ese sentido, digamos que se interesa básicamente, bueno, uno porque hace parte como de los principios éticos y de la responsabilidad social de las organizaciones que componen la mesa, poder entregar información a las víctimas sobre el funcionamiento y las estrategias de cada una de estas instancias, que sepan claramente a qué, digamos, a qué se van a enfrentar y qué pueden esperar en cada uno de estos espacios.
Dos, pues poderle dar sentido a la participación a las víctimas en estos espacios, es decir, no solamente que estén allí, que puedan escuchar una versión voluntaria o que puedan encontrarse cara a cara con el responsable, sino cómo esos procesos, digamos, pueden fortalecer su agencia, sus procesos de exigibilidad de derechos. Allí también pues está un interés por darle lugar a la voz y a las experiencias de las víctimas, que en realidad tenga un sentido, que se conozca lo que pasó desde su voz. Hay que reconocer que por muchos años la voz de las víctimas fue silenciada justamente pues por todas estas dinámicas del conflicto. Entonces, estar allí, como lo mencionaba Jessica, tiene un potencial reparador de desprivatización de la culpa, porque muchas veces las víctimas cargaron con esos procesos y el hecho de que una institución pueda escucharles, pueda validar su palabra, digamos que es bastante significativo. ¿Por qué más es importante o por qué más se interesó la mesa allí? Bueno, porque hay que acotar las expectativas. Digamos que muchas víctimas no conocen o no conocían los procesos de la justicia transicional, de la justicia restaurativa, y tal vez se llegaba a estos escenarios buscando una reparación económica, y pues eso no va a suceder en estos escenarios, ¿no? Aquí los procesos son más de justicia restaurativa, de poder tener mayor acceso a la verdad, de poder acceder a la reparación simbólica. Em, bueno, también es necesario allí fortalecer su capacidad crítica, entonces digamos que la mesa también ha ahondado en estos procesos de pedagogía frente al sistema para que las personas puedan conocer su funcionamiento, participar de él y hacerle las críticas que sean necesarias con, digamos que con una intención a futuro, y es que también tengan mayores elementos para poder exigir procesos en las iniciativas de paz que en este momento, digamos, se están adelantando. Entonces, que tengan como todos esos elementos, posibilidades. Y bueno, también hay que reconocer que las organizaciones que están vinculadas a la mesa hacen parte o han establecido procesos de articulación con la JEP y con la VDP, ¿sí? A través de convenios directos e directos para acompañar a las víctimas. Entonces, en ese sentido, también se interesa por generar estrategias colectivas que puedan dar mayor centralidad a la participación de las víctimas allí y pues como lo mencionamos, que puedan transversalizar el enfoque psicosocial en estos escenarios. No sé, ahí si Jessica quisiese aportar algo más. De acuerdo con lo que has dicho, diría adicional que en la mesa hay organizaciones que tienen mucha experiencia con la realización de acompañamiento psicosocial, como que reconocemos que es una responsabilidad del Estado. Sin embargo, ante la ausencia de esta función, como que muchas organizaciones han desarrollado importantes procesos hace más de 20 años en el país, y creemos que ese es un saber pues que estamos dispuestas a aportar y a contribuir para fortalecer los procesos que se están implementando. Entonces, Claro. Vanessa habló de que muchas veces hay desconocimiento por parte de las víctimas frente a que existe ese enfoque psicosocial y que pueden acudir a eso, pues depende de lo que sucedió en sus vidas y de esa victimización que tienen. Mm, ¿Qué tanto las víctimas realmente les dan importancia al tema psicosocial, a su salud mental? Porque lo decías tú, muchas veces o por desconocimiento se limitan, es decir, bueno, indemníceme económicamente o denme plata, pero no tienen en cuenta su salud mental. ¿Qué tanto les dan importancia al tema económico por desconocimiento, que también pues tienen o pueden tener un servicio en cuanto a lo psicosocial, o es porque realmente no les interesa? Digamos que un poco la experiencia de las organizaciones que hacen parte de la mesa nos habla de que en este momento las víctimas sí conocen la importancia, digamos, de tener unos procesos de acompañamiento psicosocial y justamente han empezado a exigir pues bueno, particularmente a la JEP, que sí puedan haber estos espacios de preparación, pues en compañía del despacho y de estas organizaciones sociales que hacen acompañamiento para todos los procesos y diligencias que se adelantan allí.
Digamos que es una ganancia de estos procesos. Claramente hace un par de años pues no se le daba toda la relevancia que tiene en este momento, pero el que hayan organizaciones que hayan sido acompañadas pues mucho antes del acuerdo de paz posibilita que ellas mismas exijan este acompañamiento no solamente para ellas, sino para víctimas indirectas, familiares, digamos que también se han visto afectados por diferentes hechos para sus comunidades, ¿sí? Y que puedan dar un significado, digamos, más allá de lo económico, más allá de lo jurídico, a su proceso emocional y de dignificación tal vez de familiares que ya no están, pues porque han sido víctimas de homicidio o han desaparecido en el marco del conflicto armado. Eso. Ya Entonces sí es un que, proceso. Ah, tranquila, ya que comenzamos a hablar de la JEP y de la VDP, quisiera saber cuál es la relación que tiene la mesa con estas dos organizaciones. No sé si Jessica o Vanessa. Sí, como organizaciones sociales, para nosotros fue muy importante, digamos, el surgimiento de estas dos entidades que consideramos como que cumplen una función fundamental en términos de garantía de los derechos de la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Mm, entonces celebramos en un inicio como que pudiesen entrar al escenario social. Eh, y nos hemos venido articulando como algunas organizaciones que hacen parte de la mesa en distintos escenarios, como lo comentaba Vanessa. Y también, además de estas articulaciones específicas que hemos tenido con estas instancias, pues digamos que desarrollamos un papel en términos de seguimiento de la implementación del enfoque psicosocial. Entonces, haremos como, digamos, una suerte de veeduría y de procesos de incidencia que nos permitan revisar cómo se está incorporando el enfoque psicosocial. Entonces, hace poco, por ejemplo, ya desarrollamos como una serie de recomendaciones a cada una de estas entidades a partir de la sistematización de los aprendizajes que han tenido las organizaciones en su relacionamiento con las instituciones, como para buscar que se implemente con mayor eficacia el enfoque al interior de estas entidades. Entonces, diría yo que tenemos como un doble rol, no sé si Ivana de pronto reconoce algún otro que es de articulación, pero por otro de seguimiento. bueno, y como lo mencionábamos, hay algunas organizaciones que participan de manera directa a través de la firma de convenios y de, digamos, otras formas que les permite estar allí. Por ejemplo, en los equipos del Sistema Autónomo de Defensa de Víctimas, que les permite no solamente implementar unas estrategias de acompañamiento psicosocial, sino que hay organizaciones que también vinculan el componente jurídico y digamos que desde allí se formulan acciones conjuntas. Y hay otras organizaciones que a su vez, digamos, pues hacer organizaciones de la sociedad civil, generan procesos o suscripción de convenios con cooperación internacional que les permitan desde el otro lado continuar acompañando a las víctimas en los diferentes procesos. Ahorita me llamó la atención que Jessica dijo que hicieron unas recomendaciones a la JEP sobre lo que pues ustedes están trabajando y con lo que están trabajando con las víctimas. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones o las más puntuales que les hicieron tanto a la JEP como a la VPD? No sé si Vanessa o Jessica nos quieran contestar. Sí, digamos que fue un conjunto de recomendaciones amplio que organizamos como en algunos grupos en términos de centralidad y participación a las víctimas, en términos de la participación de las organizaciones acompañantes, de la organización interna de las entidades y de las acciones de articulación interinstitucional, además de las acciones que consideramos necesarias para la transversalización del enfoque psicosocial. Entonces, hicimos recomendaciones tanto a la JEP como a la unidad de búsqueda y las organizamos en estos grupos. Entonces, no sé si les parezca pertinente que pronto mencionemos algunas de estas Sí, sí, recomendaciones. unas puntuales para que pues también sepamos cuáles fueron esas recomendaciones que desde las víctimas salieron, porque pues este es un trabajo articulado de las organizaciones con las víctimas, entonces sí sería muy provechoso pues para que nosotros y todos los oyentes conozcan cuáles fueron esas recomendaciones. Ok, en relación a la unidad de búsqueda, con lo que se refiere a la centralidad y participación de las víctimas,
recomendamos que se hiciera una retroalimentación clara, oportuna y constante de los casos que se sitúan. Entonces, lo que pasa es que muchas veces las personas o las organizaciones acompañantes documentan un caso, lo presentan ante la unidad de búsqueda y no se recibe una retroalimentación en mucho tiempo sobre qué pasó con el caso. Obviamente, esto aumenta la sensación de incertidumbre en las víctimas, de angustia de qué está pasando, de por qué no me han contactado, por qué no me han comunicado. Entonces, una de las recomendaciones es que se hagan ejercicios de evolución constantes, como que entendemos que no todo el tiempo hay hallazgos en relación a cada uno de los casos, pero sí creemos que es responsabilidad de la unidad de búsqueda hacer una devolución constante de información clara y oportuna a las víctimas que han presentado sus casos. También creemos que es importante involucrarles desde el enfoque psicosocial como participantes más allá de entregar información y presentar el caso. Reconocemos que las personas han adelantado desde hace muchos años procesos de búsqueda y tienen un saber sobre cómo hacer la búsqueda y cómo hacer la búsqueda específica en sus territorios. Entonces, creemos que es importante que se les vincule a las demás fases que estipula la unidad de búsqueda, más allá de la información, para que las personas puedan participar activamente de estos procesos. En la de participación de organizaciones acompañantes, nosotras creemos que es necesario que haya una articulación previa en relación a algunas acciones que nosotras acompañamos, como que haya una alineación entre los propósitos de la unidad de búsqueda y nosotras como organizaciones acompañantes para poder garantizar una mayor dignificación de las víctimas, articulación territorial con las organizaciones que están en territorio con cada una de las territoriales de la unidad. También creemos que es importante desarrollar procesos de formación y sensibilización del enfoque psicosocial con los funcionarios y funcionarias de la unidad de búsqueda, como que creemos que este no es un saber que todas tengamos y que es necesario fortalecerla, porque como les decimos, para que el vínculo logre ser restaurativo en relación de los funcionarios con las personas víctimas que acuden a estos espacios, pues es necesario que hayan unas habilidades psicosociales que les permitan a las personas, como en cada una de esas pequeñas interacciones que se tienen, como que la posibilidad de relacionamiento logre ser restaurativo. También creemos que es necesario que hayan espacios como que propendan también por la salud mental, emocional y física de las personas y de los funcionarios que realizan este tipo de labores, porque entendemos que son labores difíciles, que son labores muy retantes, que la demanda es muy grande, entonces también como que nos parece importante que al interior de las instituciones se gesten espacios también de acompañamiento para las personas que realizan estas labores. Eso creo que em, a grandes rasgos. No Ujú. sé si Vanessa. Sí, tal vez para puntualizar un poco las recomendaciones a la JEP, se formularon las mismas 5 recomendaciones, sin embargo, pues de las más importantes, una, fortalecer el componente pedagógico y psicoeducativo en torno a la participación de las víctimas en este escenario. La JEP tiene una estructura sumamente compleja, pues que no es fácil de entender para las víctimas, que inicia con la formulación o la entrega de unos informes sobre situaciones de violaciones a los derechos humanos, luego deben pasar a los procesos de acreditación y de allí, dependiendo de cada macrocaso, pues habrán unas instancias a las que se acude. Entonces, que las víctimas pues puedan entender claramente cuál es el sentido o la ruta de cada uno de estos espacios. Otra recomendación es que se aplique efectivamente el principio ideológico en todas las instancias y diligencias que se adelantan ante la JEP, y esto básicamente porque para muchas víctimas es importante encontrarse cara a cara con los responsables, digamos, de los hechos victimizantes y que allí puedan tener una voz, ¿no? No a través de sus equipos jurídicos, de quienes hacen la representación, sino una voz directa, sí con el acompañamiento, pero que se pueda tener esos espacios. También se solicita, digamos, crear los ajustes razonables para que las víctimas puedan participar de las diferentes diligencias. Sí, entonces muchas veces las audiencias se hacen de manera virtual, y pues las víctimas viven en territorios apartados y no logran conectarse y no se generan allí, digamos, estrategias para que ellas puedan participar de manera efectiva.
También pues está todo el tema de participación vinculante de las organizaciones de la sociedad civil. Si bien reconocemos que hay unos adelantos o digamos que unas buenas prácticas en torno a que el despacho, la magistratura se siente con las organizaciones y puedan planear las metodologías para cada una de las diligencias, pues creemos que es importante que esas decisiones que se tomen allí en realidad sean vinculantes, que se tengan en cuenta los aportes que han generado las organizaciones sociales. En materia de transversalización efectiva del enfoque psicosocial, pues necesitamos que se adopte un lenguaje respetuoso y cuidadoso para referirse a las víctimas, y para esto también es necesario un proceso de sensibilización y, ¿por qué no?, de acompañamiento a quienes comparecen, ¿no? Uno, pues para garantizar estos mínimos de dignidad para las víctimas, y dos, porque también reconocemos, por ejemplo, que muchos firmantes han sido víctimas y que enfrentarse a estos espacios no es fácil. Además, un poco esta recomendación va en el sentido de este lenguaje respetuoso, empático con las víctimas, no puede pasar por un lenguaje tal vez militar, ¿sí? En el que hablemos de las víctimas como el blanco, como el objetivo, sí, porque esto genera nuevos daños a las personas que están participando en estos espacios. Se requiere también darle continuidad a las estrategias de atención psicosocial que ha implementado la JEP. Reconocemos que hay un equipo, unas estrategias, un manual que se está empezando a implementar allí. Sin embargo, por lo, digamos, la temporalidad que separa cada una de las diligencias, a veces se pierde como estos procesos y hay que empezar nuevamente con las víctimas a reconstruir su caso, a saber qué es lo que sucede. Entonces, lo que queremos allí es que se eviten estos procesos de revictimización. Y creemos también que es importante crear un lineamiento para la transversalización del enfoque psicosocial. Muchos magistrados, muchos equipos de defensa han incorporado de manera, digamos, voluntaria este tipo de recomendaciones de enfoque psicosocial. Son sensibles al dolor de las víctimas, sin embargo, no es un lineamiento, y también nos hemos encontrado con algunos funcionarios que no lo aplican. Está también el tema de formulación de trabajos, obras y acciones con contenido reparador y restaurador. Digamos que es uno de los beneficios que está previsto en el acuerdo de paz para los firmantes pues, de paz. Y aquí lo que queremos es que esas obras, como medidas, digamos, de sanciones propias, puedan ser concertadas con las víctimas para que en realidad tengan un sentido para las víctimas y no pues que solamente tengan un sentido o un esfuerzo, un trabajo para firmantes de paz. Y bueno, que la JEP pueda adelantar desde su competencia acciones de articulación interinstitucional. Uno, para fortalecer las estrategias de acompañamiento psicosocial que debe adelantar el Ministerio de Salud. Y dos, que pueda articular acciones con la justicia ordinaria para trasladar archivos, expedientes y demás que faciliten y hagan más efectivas las medidas que se toman en la JEP. Esto en términos generales, claramente les invitamos a leer los documentos que hemos elaborado como mesa psicosocial. Jessica, ¿tú ibas a complementar algo? No, iba a hablar sobre estas acciones interinstitucionales, sobre que si bien estas instancias tienen el deber de incorporar el enfoque psicosocial, como lo hablábamos en un principio, no el hecho de la atención psicosocial. Entonces, que sí debe haber una remisión de los casos que igual reciban para que las personas que lo requieran puedan puedan recibir la atención psicosocial que requieren. Pero además también la necesidad como de que desde estas instituciones se haga un seguimiento a que efectivamente las personas logran ser atendidas desde lo que necesitan. Entonces, sí, como debe comprenderse más como un sistema integral, que es también otra de las recomendaciones que hacíamos, como que está la Comisión de la Verdad, la jurisdicción, la unidad de búsqueda, pero también como se necesita como una presencia más articulada en los territorios. Y, por ejemplo, la Comisión de la Verdad sacó unas recomendaciones en relación a lo psicosocial, entonces cómo eso se incorpora también en las otras dos entidades que siguen todavía vigentes pues, del sistema integral. Bueno, muy También interesante. reconocer que creo que es importante que ha habido una apertura. Nosotros lanzamos las recomendaciones hace poquito, si no estoy mal, el 20 de junio. Y, por ejemplo, ya nos han contactado desde la unidad de búsqueda, como diciéndonos que las han leído. Hemos tenido una mesa técnica como para pensar, bueno, cómo se puede precisamente empezar a implementar y creemos que esa apertura de las instituciones es muy importante, esa receptividad.
Mm. Y hablando del 20 de junio, eh, la Mesa Nacional lanzó un libro, en lanzando Voces por la Verdad, Reflexiones Psicosociales al informe final de la Comisión de la Verdad. Yo quisiera, así a grandes rasgos, porque ya se nos va a acabar el tiempo, que nos hablen de la importancia de este libro, lo que aborda, ¿sí? Por qué hacer este libro? ¿A quién va dirigido? Jessica. Sí, este libro hace un análisis sobre lo que la Comisión de la Verdad publicó en sus informes. La Comisión de la Verdad acaba su mandato en el año 2022 y publica un informe final en el que, digamos, a través de su narrativa, como que busca dar cuenta de las verdades que encontró, de las responsabilidades que logró situar, de los patrones de violaciones a los derechos humanos, identificó daños e impactos en relación a la vida de las personas, a las comunidades, también mecanismos de resistencia y afrontamiento. Entonces, nosotras como Mesa Psicosocial lo que hicimos fue una lectura del informe y un análisis sobre qué de lo que se había dicho allí lograba ser reparador para las víctimas, son verdades que necesitamos conocer como sociedad, pero también desde nuestra perspectiva crítica, pues citamos aquellas cosas que sentimos que hacen falta todavía como verdad para el país, como aquellas verdades que quedan pendientes, pero además aquellas verdades que sí se dijeron, pero que no han sido ampliamente difundidas en el tejido social y que son verdades que nosotras creemos que son importantes precisamente para que haya una reconstrucción del tejido social y para pensarnos lo psicosocial ya a un nivel más amplio, como cómo reelaboramos ese lazo social al interior del país. Entonces, sí, creo que son resumidas cuentas. No sé, Vane, si tienes algo por complementar. Y no, bueno, tal vez con la pregunta que hacías a quién va dirigido, pues va dirigido a las víctimas, también a la academia, contarte que en el proceso de elaboración de este documento participaron las víctimas, entonces como mesa psicosocial hicimos unas jornadas de lectura, de análisis, pero también llevamos algunos territorios con los que trabaja la mesa psicosocial, los volúmenes territoriales para que las personas que participaron en los procesos de la comisión tuvieran una devolución de esa información, digamos, que entregaron allí. Partimos, o más bien concluimos más bien que toda la información allí publicada pues no se encuentra, no está exenta de presiones por parte de los actores que participaron en su elaboración. Pues también que había altas expectativas de las comunidades por encontrar allí sus historias, sin embargo, como sabemos, pues digamos que allá se detallaron patrones de violaciones a los derechos humanos, más no historias uno a uno, y eso genera algo de frustración en las comunidades también, digamos, quedaron con un sinsabor al haber participado de todo este despliegue de la Comisión de la Verdad y no haber tenido una devolución también un poco más personalizada, más empática allí. Entonces, digamos que un poco nuestras reflexiones giran en torno a esto. Otra conclusión allí grande es que necesita, pues la sociedad necesita una verdad mucho más responsabilizante, si bien la misionalidad de la comisión no era entregar, digamos, procesos de responsabilidad individual porque su carácter es extrajudicial. La sociedad sí quiere y sí exige unos procesos de verdad más responsabilizantes que permitan identificar los responsables de todo lo que ha sucedido en el marco del conflicto armado. Y pues en materia de daños e impactos hay un reconocimiento, digamos, a toda la estrategia que elaboró la comisión desde su componente psicosocial, territorial. Sin embargo, también creímos que allí debimos haber avanzado un poco más en el reconocimiento de esos daños para generar caminos que puedan abonar a la reparación de las víctimas. Bueno, muchísimas gracias tanto a Jessica como a Vanessa por este espacio. Creo que todavía queda mucha tela por cortar de este tema. Es un tema bastante importante para tanto para las víctimas como para los victimarios, y no solamente para ellos, sino para toda la sociedad. Creo que entre todos podemos también ayudar a aportar en este proceso psicosocial de todas las personas, y creo que para nosotros como trabajadoras sociales, eh, es muy importante el enfoque, y más que todo el enfoque es como eh, mirar cómo estas víctimas pueden volver a hacer su proyecto de vida.
pues obviamente con sus limitaciones y con todo, pero que tengan otra vez ese proyecto de vida que tenían antes de comenzar esta guerra, que pues no solamente le ha hecho daño a las víctimas, sino también le ha hecho daño a todos nosotros como ciudadanos del país. Entonces quiero agradecerle muy especialmente a Jessica, muchísimas gracias por el espacio, y a Vanessa, muchísimas gracias también. Creo que nos dieron unos tips muy importantes y esas recomendaciones que nos dieron. A lo último, creo que va a ser, pues así como ustedes hacen veedurías, nosotros desde aquí, desde como ciudadanos, también haremos veedurías tanto a la G como a la unidad de búsqueda sobre esas recomendaciones que nos han dado. Jessica, muchísimas gracias. Sí, con todo gusto. Sí, recomendarles que en la página web del colectivo Orlando Falsbordas pueden encontrar estas recomendaciones y el libro también. Son totalmente gratuitos, divulgables, para que puedan acceder a ellos y profundizar si les interesa en el tema. Vanessa, muchísimas gracias. Vale, mil gracias a ustedes. Invitarles a todos y a todas que puedan seguir también como todos estos procesos de la justicia transicional y de las iniciativas de paz que se crean en el país, porque la verdad, por ejemplo, no es solamente un derecho de las víctimas, sino un derecho de la sociedad en general. Bueno, Sonia, creo que podemos hacer otro programa de esto. Creo que es muy importante para nosotros como instituto y como ciudadanos conocer estas recomendaciones que han hecho desde la mesa psicosocial. Y te doy paso para que nos comentes todas las actividades y que tenemos en el instituto. Bueno, muchas gracias, Sara. Muchas gracias entonces a nuestras invitadas. Bueno, el artículo recomendado de la semana de la revista Ciudad Pasando, revisión sistemática, efecto de la intervención psicosocial y creación artística en la promoción de resiliencia en niños y adolescentes. Este artículo está en el volumen 15, número 2 del 2022. El objetivo principal del presente estudio de revisión sistemática narrativa fue determinar si las intervenciones psicosociales basadas en la libre expresión artística dirigidas a promover el afrontamiento resiliente de situaciones estresantes cuentan con un claro sustento científico. También tengo invitación. Recordemos que sigue abierta la convocatoria al voluntariado por la paz UD. Todos los estudiantes que hagan parte de nuestra universidad, igualmente egresados, pueden hacer este voluntariado y únicamente pueden inscribirse o tienen que inscribirse en nuestro correo ipasud@udistrital.edu.co. Allí ponen, estoy interesado en hacer voluntariado. También escriben su nombre, su cédula, su número de teléfono y su código también y a qué proyecto curricular pertenece. También les recomiendo mucho la revista de Ciudad Pasando, que en este momento ya está disponible, es la revista 17.1. La pueden encontrar en la página de la revista de Ciudad Pasando, ahí ponen revista Ciudad Pasando y sale inmediatamente, pueden ver no solamente esta edición, sino las anteriores, y también recordarles que estamos en la convocatoria de la edición 17.2 para todos académicos que tengan alguna investigación, algún artículo, una reseña de paz, pueden también inscribirse ahí mismo en la revista Ciudad Pasando en la página web. Y no siendo más, pues les deseamos una feliz noche a todos y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles no, el próximo miércoles no, porque ya es 7 de agosto y es festivo. El siguiente miércoles al 7 de agosto para que pues tengamos un tema más de interés para todos. Feliz noche.